Hola, ¿qué tal? Leandro por acá. A continuación, cerraremos nuestro dimensionamiento de sistemas solares térmicos compactos domiciliarios con un bloque de análisis tanto económico como medioambiental. Comenzando con nuestro análisis, el objetivo general será el de tomando el recurso solar disponible, por ejemplo, unas 4 horas solares pico por día, y tamizándolo, entre comillas, por nuestra eficiencia de captación, un 50% también podríamos tomar como eficiencia estacional, calcular la generación, la cual será una cantidad de energía que desplazará cierta cantidad de consumos de energía eléctrica, de gas de red o de gas envasado, según ese sea el caso, y esa cantidad de energía desplazada será expresable en términos monetarios, que luego será contrastado como magnitud tal contra el costo del equipo instalado y funcionando. Siguiendo adelante y abordando el análisis ahora desde el punto de vista mensual, siempre habrá meses en los cuales nos sobrará generación en relación a demanda, cubriremos más de lo que necesitamos, y meses en los cuales la situación sea la opuesta, es decir, la generación no alcance a cubrir la demanda. Ambas situaciones deben ser previstas tanto desde lo técnico como desde lo económico en nuestro análisis. Una forma muy útil de evaluar la relación entre la generación y la demanda es a través del factor de cobertura, el cual se calcula como el ahorro dividido la demanda y toma valores entre 0 y 1, donde 0 significa nada de ahorro y 1 significa cobertura total de nuestros requerimientos. La palabra ahorro es clave y no necesariamente ahorro significa generación, ya que, por ejemplo, en un caso en el cual estemos generando una mayor cantidad de energía que la demandada, ese excedente no podrá ser contemplado como ahorro ni desde el punto de vista energético ni desde el punto de vista económico. Y en los meses de verano, cuando el recurso solar es muy bueno, tenderemos a tener factores de cobertura del 100%, y en los meses de invierno, cuando el recurso es malo o insuficiente, lo que tenderemos a tener es factores de cobertura mucho más bajos, del orden de 30, 40 o 50%. Lo clave del concepto de factor de cobertura es que si para nuestra instalación solar buscáramos una cobertura total, claramente esa cobertura total del 100% anual la tendremos solo cuando tengamos, en el peor de los meses, típicamente junio, una cobertura del 100%. No obstante, cuando tengamos una cobertura del 100% en junio, tendremos un exceso de generación de energía en los meses de verano de 2 a 3 veces la demanda. Esto significa que buscar la cobertura total de nuestra demanda, si bien es posible, implica una gran cantidad de superficie a instalar, una gran cantidad de costos y una gran cantidad de generación desmedida en verano, lo cual no solo se paga en términos económicos, sino que también representa un mayor avejentamiento sobre el equipo o un mayor desgaste térmico o en términos de corrosión. A la derecha, debajo de la filmina, podemos ver la relación entre el factor de cobertura anual y la superficie efectiva en metros cuadrados, y lo que podemos ver es que no necesariamente creciendo o duplicando la cantidad de metros cuadrados instalados, obtendremos el doble de factor de cobertura. Esta es una ley de crecimientos marginales y nos permite entender que buscar el 100% de cobertura desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista económico llega a un punto en el cual no es razonable, y lo mejor que podemos pretender para nuestro sistema solar térmico es una inversión costo efectiva entre equipamiento y ahorro, y simplemente buscaremos que para los meses en los cuales la cobertura no sea del 100%, tengamos algún elemento como una resistencia eléctrica o un termotanque que esté complementando aquella carencia. Otra forma de analizar este concepto es a través del parámetro eficiencia de instalación, el cual relaciona el ahorro con el recurso y viene a decirnos que a mayor superficie, mayor será la generación y mayor será el factor de cobertura, pero también mayor será el exceso en la generación y por lo tanto
el ahorro no crecerá de forma lineal con la superficie instalada. Esto quiere decirnos que lo mejor que podemos hacer es, en términos generales, no buscar una instalación que cubra el todo de demanda todo el año, sino instalar una cantidad de equipo que de forma equilibrada no tenga muchos excesos, tenga buena eficiencia de instalación y que se pague a sí mismo a través de los ahorros generados. Ahora bien, en concepto de ahorro, la matemática de ahorro energético igual factor de cobertura por demanda nos habla de la cantidad de energía que generará o que pondrá a nuestra disposición el termotanque solar, pero para poder determinar si el equipo conviene o no conviene en cuanto a su implementación, tendremos que convertir este ahorro energético en ahorro económico, el cual se puede calcular como ahorro energético por costo de la energía desplazada, ya sea kilowatt hora o ya sea metro cúbico, dividido la eficiencia del equipo reemplazado. Tomando, por ejemplo, la utilización de un termotanque o de un calefón a gas, ya sea de red o ya sea envasado, lo típico en nuestros contextos domiciliarios es que estos equipos tengan piloto. Y ese piloto implica una cantidad de medio metro cúbico aproximadamente de gas por día, con lo cual la eficiencia de un termotanque o de un calefón a gas con piloto es del orden del 50%. Y entonces, por implementar un termotanque solar, no solo nos ahorramos la energía requerida en términos de gas para el calentamiento de agua, sino que también nos estaremos ahorrando el consumo pasivo más las pérdidas de ese equipo. Es decir, la eficiencia del equipamiento reemplazado debe siempre ser tenida en cuenta. Tomando, por ejemplo, una instalación de termotanque solar con un ahorro anual de 1800 kilowatts hora y una inversión de 60.000 pesos o de 900 dólares al día de la fecha, versus energía eléctrica, esta cantidad de ahorro representaría unos 2.000 kilowatts hora de energía eléctrica al año, un ahorro de 12.000 pesos y un repago de 5 años. Y realizando el mismo análisis para gas de red y gas envasado respectivamente, los ahorros serían de 3.600 y 13.000 pesos y los repagos de 15 años o 4 años. Claramente en los escenarios de energía eléctrica y de gas envasado, esta es una alternativa por demás interesante, ya que devuelve su costo de inversión en una fracción de su tiempo de vida útil o de por sí en un tiempo relativamente corto. En el caso de gas de red, la situación no es tan favorable, ya que 15 años comienzan a parecerse a la vida útil del equipo en sí. No obstante, cabe declarar que este tipo de análisis está siendo realizado bajo el concepto de buscar el retorno de la inversión a través de únicamente los costos ahorrados en combustibles convencionales. Este análisis, por supuesto que es propicio, pero es particularmente en esta condición. Más adelante conversaremos sobre otras. Si bien este repago puede llegar a ser muy interesante en muchas ocasiones, para cualquier situación deberemos pensar o contemplar que el factor de cobertura siempre será menor a 1, que tendremos necesidades no cubiertas a partir del sol en invierno y que en cualquier momento del año estaremos expuestos a una seguidilla de días nublados en suficiente cantidad como para garantizar que las reservas de agua caliente en nuestro termotanque sencillamente se agoten. Por esa razón hay que pensar en combinaciones posibles para que nuestra cobertura de agua caliente sea total o en todo caso suficientemente aceptable. Una posibilidad en el caso de climas cálidos y con gran cantidad de recurso solar es trabajar de forma simple o de forma única con el termotanque solar, ya sea de tubos evacuados o de placa plana, pero en el caso de climas templados o de climas fríos necesariamente deberemos incluir algún complemento. Por el lado de la electricidad, ese complemento podría ser la mencionada ya resistencia eléctrica o también podría ser un termotanque o un calefón eléctrico tradicional, y en el caso del gas podríamos pensar en termotanques o calefones de las diferentes variedades que existen hoy a nivel domiciliario. Para cada combinación posible tendremos diferentes costos de inversión y diferentes costos operativos.
Tomando por ejemplo el complemento de resistencia eléctrica, su consumo podría ser calculado a nivel anual como 1 menos el factor de cobertura por la demanda de energía anual dividida la eficiencia de la resistencia. En ese caso podríamos contemplar un 90% de eficiencia, similar a un termotanque o un calefón eléctrico, mejor aún, y en ese caso tendríamos 450 kilowatts hora al año de energía eléctrica, por supuesto, en este caso, que si estuvieran reemplazando en sí a un termotanque o un calefón eléctrico, estarían de todos modos y exactamente igual bajo la forma de energía eléctrica. Con respecto a el tiempo de calentamiento del termotanque a partir de resistencia, cosa que siempre es interesante de analizar, el tiempo podría ser calculado como el volumen de agua dentro del termotanque por la diferencia de temperaturas entre el agua de red o temperatura inicial adentro del termotanque y temperatura caliente o temperatura seteada en la resistencia en sí, luego por la capacidad calorífica del agua y esto dividido la potencia de la resistencia, que típicamente es de 2 kW. En ese caso nos da un tiempo de calentamiento, el cual podría ser diario y continuo o repartido en diferentes momentos del día, de 3.5 horas. Por supuesto, son 3.5 horas contemplando una totalidad de calentamiento del contenido del tanque desde 15 hasta 45 grados. Esta situación dista mucho de lo ideal y en todo caso representa un día en el cual prácticamente no hay recurso solar. Para cualquier otra situación de complemento, siempre tendremos la generación de este elemento que se suma a la generación del termotanque. Los dos deben cubrir la demanda de energía que tengamos en nuestro domicilio, por supuesto a nivel de agua caliente. Y tanto para el complemento como para el termotanque, en ambos casos tendremos pérdidas de energía. Por ejemplo, un 5 o un 10% que como mucho podría darse en cañerías o en el equipo en sí. Y en el caso particular del complemento, siempre tendremos un consumo operativo, por ejemplo, el piloto de los termotanques o de los calefones a gas, y siempre tendremos un aporte neto del complemento, el cual, visto desde el punto de vista total del sistema solar más su complemento, se traducirá en una componente de pérdidas térmicas, a la cual se sumará otra componente de consumo operativo de todo el sistema, luego un aporte neto de complemento y luego un aporte solar. La suma del aporte solar más el aporte del complemento es la energía útil que tendremos nosotros finalmente bajo la forma de agua caliente, lo cual en términos termodinámicos se conoce bajo el nombre de exergía. Y luego también tendremos ineficiencias de todo el sistema o, desde el punto de vista termodinámico, conocidas como anergías. Y estas ineficiencias estarán compuestas por dos componentes, las pérdidas térmicas y los consumos operativos. Lo que siempre trataremos de buscar es que las pérdidas térmicas y los consumos operativos sean lo menor posible, de forma tal de que la energía útil sea lo que corresponda en mayor medida a nuestro costo energético. Para otro tipo de situaciones, por ejemplo, el Ministerio de Energía de la República Argentina nos sintetiza en esta gráfica el nivel de ahorro versus diferentes complementos y consumo específico en kilowatts hora por día de energía. En el peor de los contextos encontramos el termotanque y el calefón. Estos son equipos a gas y con piloto, por eso tienen eficiencias clase E y clase F, como representa esta gráfica, y tienen prácticamente 50 o más porcentaje de pérdidas. En un rango medio tenemos, por ejemplo, alternativas de termotanque solar más termotanque o calefón eléctrico, y en el rango de las mejores eficiencias nos encontramos con el termotanque solar complementado con calefones o termotanques a gas de alta eficiencia, de llama modulante y sin piloto.
¿Podría entonces combinarse un termotanque solar con un termotanque o calefón convencional? La respuesta es sí. No obstante, la combinación sería bastante ineficiente porque en ningún caso nos estaríamos ahorrando el piloto, ni para el termotanque ni para el calefón, y en ambos casos representa cerca de medio metro cúbico de gas por día. Además, en el caso específico del calefón, existen riesgos de roturas en la instalación o en este equipo porque lo que hace el calefón es quemar gas en función de la circulación de agua, pero quema una cantidad fija independientemente de la temperatura que le entregue al calefón el termotanque solar, con lo cual existe riesgo de sobrecalentamiento y roturas. Por esa razón, por la seguridad de las instalaciones y por eficiencia en general, siempre en estas circunstancias se recomienda en todo caso colocar el termotanque solar en bypass a el termotanque o el calefón convencional. Y para cualquier época del año en el cual el termotanque solar alcance, se utilizará la instalación sin entrada en operación del termotanque o el calefón convencional, y para los casos en los cuales el termotanque solar no llegue a tener suficiente temperatura, entonces se podrá activar el canal convencional de termotanque o calefón. Por supuesto, también existe como alternativa, además del termotanque solar, implementar un equipo apto solar con alta eficiencia, sin piloto y que por sobre todo, en el caso específico del calefón, tenga una llama modulante que se queme en función de la temperatura de entrada del agua, es decir, la temperatura que le entregue a este equipo el termotanque solar. Esta es la mejor alternativa en virtud de utilización de gas, ya sea de red o ya sea envasado. Un calefón de alta eficiencia, clase A, apto solar. Clase A y apto solar son dos condiciones diferentes o dos prestaciones diferentes para nuestro potencial calefón complementario, y acá vemos un ejemplo de la empresa Orbis, modelos 315 y 320 SPO. Ambos son aptos solares con 14 y 20 litros por minuto de capacidad. Ambos tienen encendidos automáticos, al igual que otros modelos como el 315 y el 320 KPO, los cuales no son solares, versus el 315 y el 320 SPO, que sí lo son. Con lo cual, eficiencia clase A y equipamiento apto solar son dos condiciones diferentes. Por supuesto, si se cumplen en simultáneo, mejor todavía. ¿Qué ocurriría en el caso de una vivienda en edificación la cual no tenga aún instalada ninguna solución de termotanque o de calefón, ya sea eléctrico o ya sea gas? O también, ¿qué ocurriría en el caso en el cual en nuestras casas ya edificadas el termotanque o el calefón convencional llegue al final de su vida útil? En esas dos situaciones se abren dos opciones. Una es optar nuevamente por un equipo convencional, ya sea termotanque o ya sea calefón, y la otra es optar por un termotanque solar más algún complemento que puede ser eléctrico o a gas. En esta situación, la comparativa hacia el termotanque solar suele volverse mucho más favorable porque en los costos a analizar del proyecto ya no estarán únicamente los costos energéticos que hemos visto previamente, sino que en la ecuación ahora entrará en comparativa el costo del equipo convencional que nos ahorraríamos por ir por el camino solar. Continuando con nuestra comparativa, en este cuadro de situaciones deberíamos restar al costo de inversión solar el costo eludido en termotanque o calefón convencional, si así lo fuere, por supuesto, y en esa situación estaríamos teniendo un costo de instalación que podría ser de la mitad o de incluso un menor monto, con lo cual los tiempos de repago se reducirían prácticamente a la mitad, quedando los escenarios de energía eléctrica y gas envasado con mucha mayor conveniencia y quedando el escenario de gas de red realmente conveniente. Con respecto a diferentes alternativas de equipamiento, en un orden de valor creciente de inversión, la alternativa más barata sería la de instalar un termotanque solar solo.
le seguiría la resistencia eléctrica, le seguiría el calefón y le seguiría el termotanque. Y desde el punto de vista de los costos operativos, lo más económico, por supuesto, sería el termotanque solo, aunque insuficiente, ya que no tendríamos un factor de cobertura de 100%. Le seguiría el calefón a gas apto solar, el termotanque y, por último, la resistencia eléctrica, ya que la electricidad en general implica un costo alto. ¿Cuál de estas alternativas es la más conveniente? Bueno, por supuesto depende de los presupuestos y las fuentes energéticas que disponga cada quien. Desde el punto de vista medioambiental, podríamos estimar el beneficio por implementar el termotanque a partir de los factores de emisión de dióxido de carbono por cada kilowatt hora consumido a partir de la red eléctrica y su equivalente a partir del gas, ya sea envasado o ya sea de red. En este caso, suponiendo, por ejemplo, unos 2000 kilowatts hora de energía eléctrica ahorrada o 360 metros cúbicos de gas, la conversión nos dice que estaríamos evitando entre 1000 y 720 kilos de dióxido de carbono equivalente emitidos a la atmósfera. Esta es la reducción taxativa por la implementación del termotanque solar. Ahora bien, ¿a qué equivale esto? Bueno, se podría convertir a su equivalente en kilómetros de auto recorridos, u horas de iluminación, u árboles no talados, etcétera, etcétera. Sin embargo, estas conversiones de dióxido de carbono equivalentes y sus comparativas podrían ser muy abstractas, muy poco significativas. Sin embargo, si consideráramos que la demanda eléctrica de un hogar es de 500 kWh por mes o unos 6.000 kWh al año y que a partir del termotanque solar podríamos estar ahorrando unos 2.000 kWh de energía eléctrica al año, en ese caso estaríamos evitando un 30% de nuestro impacto ambiental por el consumo de energía eléctrica. Ese número porcentual es verdaderamente muy representativo. Por supuesto, todo este análisis que hemos hecho en concepto de energía eléctrica es solo una parte de todos nuestros impactos ambientales y a su vez es solo una parte de el análisis del ciclo de vida de la energía y el análisis del ciclo de vida del termotanque solar, que en sí, en un concepto más amplio, impactaría sobre el medio ambiente desde el momento en el cual las materias primas a partir de las cuales se construye son extraídas del medio ambiente, luego en las fábricas que los producen, luego en el transporte y luego, además de su uso, el cual se dará en nuestro domicilio, en su disposición final. En cada etapa, cualquier producto y cualquier servicio impacta sobre el medio ambiente. Nosotros, en principio, hasta aquí hemos contemplado la energía eléctrica como razonablemente buena manera de abordar esta temática que puede ser tan amplia como queramos. En síntesis, un termotanque solar puede ser una excelente alternativa de implementación en nuestros hogares y en muchos contextos sumamente costo efectiva, de tal manera que se puede justificar económicamente a sí misma entre 3 o 5 años, y eso es muy bueno, y además permiten reducir en gran medida nuestros impactos ambientales, y eso es sumamente bueno para todos como sociedad global que somos. Pero sin embargo hay que recordar que nuestro punto de partida fue el cálculo de la demanda, donde contemplamos 50 litros por día por persona. Si en este punto nuestra demanda pudiera ser reducida, no solo obtendríamos mayor factor de cobertura y mayor ahorro a partir de nuestro termotanque solar, sino que per se, teniendo un menor consumo, tendremos un menor impacto ambiental. Y estas son estrategias que, por ejemplo, a partir de tomar duchas más cortas, podemos comenzar a implementar ya en nuestros hogares. Y a su vez, también podemos implementar a partir de nuevas tecnologías, como por ejemplo boquillas reductoras o mezcladores termostáticos o mezcladores pulsadores que en un determinado conteo de segundos se apagan automáticamente.